Buenas tardes a todos. Quiero agradecer al comité organizador por esta invitación, que para mí es un agrado, y hablar de este tema que a mí me parece tan importante, que es la artrosis, que también más conocida actualmente con el nombre osteoartritis. Primero que nada, algunos conflictos de interés que destacar nomás, que nada especial con respecto al tema. Y vamos a ver cuál es la ruta que vamos a seguir acá. Y vamos a hablar primero de que la osteoartritis no es una enfermedad benigna como tradicionalmente se la ha presentado. Hablar algo de que la fisiopatología es más que solamente una articulación dolorosa, que el tratamiento debe propender a la integralidad del paciente y también qué vamos a hacer si es que falla la analgesia. Ustedes saben, la osteoartritis o artrosis es una enfermedad de toda la articulación. Siempre nosotros decimos el cartílago, no, es toda la articulación completa y en la cual, como ustedes ven aquí, incluye el hueso, las cápsulas, la membrana sinovial y el cartílago articular. Y es la forma de artritis más frecuente en todo el mundo. ¿Cuán frecuente? Depende de cómo lo definamos. Puede ser por anatomía patológica, en que por supuesto que pasados los 50 años todos tenemos artrosis, o por discapacidad que solamente un 10% la tiene. Pero lo habitual es que la definamos por clínica y eso alrededor de un 30% de las personas sobre 50 años ya tienen artrosis en alguna articulación. Y esto tiene especial relación con el fenómeno actual que es la obesidad. Tenemos el récord a esta altura ya de ser el segundo país en toda América en cuanto a niveles de obesidad, solamente superados por Estados Unidos, pero los estamos alcanzando rápidamente. Y como ustedes ven, a mayor grado de obesidad, mayor prevalencia de artrosis. Y entonces todos decían, claro, es por razones mecánicas, mucho peso sobre la articulación. Pero si ustedes se van a la cadera, resulta que no es tan marcada esta relación y soporta el mismo peso. Y en cambio se van a las manos, y en las manos vemos que también la obesidad hace que sea más frecuente la artrosis. Y eso ya nos habla de que no es solamente el factor mecánico, sino que hay un factor metabólico inducido por la obesidad que lleva a más artrosis. Pero no solamente eso, y quizá este que viene es el mensaje más importante de toda la presentación. ¿Qué pasa con otro factor de riesgo no tan conocido, la hipertensión arterial? Y vean lo que ocurre. Hipertensos tienen una chance mucho más alta de desarrollar osteoartritis sintomática. Y no solamente eso, sino que si vamos a la radiología, también vemos que los hipertensos desarrollan con el tiempo mucho más artrosis en todas sus articulaciones. Y esto se explica probablemente por los cambios vasculares y la neoangiogénesis producida por la hipertensión. ¿Y qué pasa con la artrosis? Con la artrosis se nos produce algún deterioro funcional en las articulaciones, que es muy variable en su forma. Algunos son rápidamente progresivos, o otros lentamente progresivos. Hay algunos grupos que no progresan. ¿Cómo podemos saber quiénes van a progresar? Los que tienen mayor daño radiológico desde el comienzo son los que más van a progresar. Pero también aquellos que presentan más dolor en la articulación, los que tienen más sobrepeso u obesidad, y este grupo, los que presentan mayor depresión. O sea, ya vemos que es una enfermedad que causa algunos problemas. Pero el problema más importante, a todos nos enseñaron, la artrosis es una enfermedad benigna y usted va a morir con la artrosis. Pero veamos, ¿qué pasa con la mortalidad? Y ustedes tienen al grupo aquí, en rojo, el que no tiene discapacidad. ¿Y qué pasa con el grupo que tiene alguna discapacidad por la artrosis? Aquí en azul vemos que la mortalidad está mucho más alta y esta mortalidad va empeorando a medida que va empeorando la capacidad funcional de la persona. O sea que no es una enfermedad tan benigna. Por otro lado, afecta a muchos otros factores y ustedes ven que solamente la ideación suicida o los intentos de suicidio en las personas que tienen artrosis duplica al de la población normal. Y por otro lado, el costo de esta artrosis en países como Estados Unidos supera el 1% del Producto Interno Bruto del país. Vale decir, también es una enfermedad que aparte de acortar la vida, es cara. O sea, tenemos que tenerla en cuenta y decir, no es pura analgesia.
Hablando un poco de la fisiopatología, saber que hay factores mecánicos, hay factores metabólicos involucrados, todos ellos alteran la función de los condrocitos, que lleva a que producen más metaloproteinasa y destrucción articular y disminuye la síntesis y degenera todo el cartílago articular. Pero por otro lado están los factores biomecánicos como la obesidad, que cambian los ángulos de la pierna, cambia el peso, y todo eso por factores multifactoriales mecánicos y metabólicos lleva a destrucción articular. Pero ojo, no es solamente dolor. Aquí hay un proceso inflamatorio, lento, metido en toda la articulación. Disculpen aquí. Hay mayor cantidad de sinovitis y de hecho el derrame sinovial predice más necesidad de prótesis de rodilla a 3 años. Por lo tanto, no es tan benigno lo que estamos viendo. Así que esto lo podemos reducir y llevar a un triángulo en que tenemos por un lado la obesidad, la presencia de osteoartritis y la inactividad física, que la inactividad física lleva a más obesidad, la obesidad más inflamación, la inflamación más osteoartritis, la osteoartritis a más inactividad y tenemos un círculo vicioso que nos va destruyendo más las articulaciones. Y por otro lado nosotros decimos, tiene dolor, pero ¿qué causa dolor? Son muchísimos los mecanismos de dolor. Aquí en esta diapositiva yo presento algunos de ellos, como ustedes pueden ver, hay tracciones mecánicas sobre los osteofitos, hay lesiones en los tendones, hay inflamación de la membrana sinovial, hay inflamación de la cápsula y distensión de la cápsula, el crecimiento de los osteofitos, y todo esto además se le tiene que sumar este fenómeno que llamamos sensibilización central, que es el que lleva a que la persona después percibe el dolor incluso sin estar inflamado. En cuanto a la clínica, mencionaremos los típicos: dolor, rigidez post-reposo, no rigidez matinal, debilidad muscular, crujidos articulares, pueden haber deformaciones articulares y derrame articular, que son los característicos. Y para esto muchas veces lo vemos con imágenes que nos sirven con un complemento para el diagnóstico. No se diagnostica por imágenes, pero nos sirve para ver cuál es la magnitud, cómo clasificarlo, hacer un diagnóstico diferencial y también para ver cómo partimos para ver el efecto en tratamiento. Pero con las radiografías y con las imágenes cometemos muchos errores. Puede haber otro tipo de artritis, por ejemplo, artritis reumatoide, y lo vemos y lo diagnosticamos mal como artrosis. Una radiografía normal no descarta una osteoartritis inicial. Si una articulación está semiflectada, resulta que vamos a haber disminuido el espacio articular. Tener ojo con artropatías metabólicas, neurogénicas, pero lo más importante y el error más común es que acuérdense que pasados los 50 años la mayoría tenemos artrosis en alguna articulación. Nos toman una radiografía, va a salir artrosis y uno le dice al paciente, ve, ahí está la causa de su dolor y resulta que el paciente tenía tendinitis. Y era porque no supimos interpretar la clínica del paciente y basarnos en una imagen que era un apoyo y no el diagnóstico. Así que vamos a ver cómo vamos a tratar a estos pacientes. Y los objetivos de la terapia, bueno, tratar factores de riesgo, tratar el dolor, mejorar la funcionalidad y evitar la progresión. Como yo les decía, los factores de riesgo, hay que ver si hay un trauma articular que destruye la articulación, evidentemente hay que evitar los traumas. Luego están todos estos factores que ya los griegos tenían puesto aquí, como ustedes ven este personaje haciendo ejercicio, creo que representa a Zeus, y nos permite la protección en la hipermovilidad articular, evitar el desarrollo de obesidad, realizar educación física que protege las articulaciones y por otro lado también ayuda en la terapia de la hipertensión arterial que como vimos es vital para evitar el desarrollo de la artrosis. ¿Y cuáles son los objetivos del tratamiento? A ustedes van a escuchar, trate el dolor y mejore la funcionalidad, pero ¿cuánto? Por lo menos un 20%, bajo eso no estamos haciendo nada. O bajar 2 puntos en una escala visual análoga o llegar a un puntaje bajo 2 en una escala visual análoga. Y para ello utilizamos algunas medidas que no son no farmacológicas, educación, baja de peso, protección articular, fisioterapia que prácticamente por sí sola no sirve para nada, lo que sirve es la kinesiterapia, y también aparatos de ayuda. Y por ejemplo, veamos qué pasa con la educación. El puro hecho de educar a un paciente, ustedes ven ahí cómo disminuye el dolor y cómo mejora la funcionalidad. O sea, basta con que ustedes eduquen a un paciente y ya lo están tratando. Luego, la pregunta típica,
alguien tiene artrosis de rodilla, pero ¿puedo caminar? ¿Me va a empeorar la artrosis? La respuesta es un estudio de 2 años que hicieron caminar a los pacientes y vieron que no empeoraba la artrosis, incluso mejoraba, y tenían que caminar más de 6.000 pasos diarios, o sea, por lo menos 4 kilómetros. Yo preguntaría aquí, ¿quiénes de todos los presentes caminamos 4 kilómetros diarios? Y probablemente no sea más de 1 o 2 en toda la sala. Y lo que hay que hacer, y esto es útil, indíquenlo ustedes en la receta. Tal como indican un medicamento, tómese paracetamol cada tanto por tanto tiempo, ustedes en la receta le indican, debe realizar tal actividad física por etcétera, etcétera, etcétera. Tal como indicamos también la kinesiterapia, que la kinesiterapia sí ayuda, mantiene el rango articular, mejora la flexibilidad, libera endorfinas. Por otro lado, la fuerza muscular que está disminuida la podemos recuperar y proteger las articulaciones. Mejoramos además la calidad de vida. Y lo más importante, miren qué ocurre en la artrosis de cadera si ustedes hacen o no hacen kinesiterapia y resulta que la necesidad de prótesis disminuye totalmente con el uso de la kinesiterapia en la cadera. Y por otro lado, en las rodillas que tienen meniscopatía, que antes se operaban todas, resulta que ahora se ha visto que si hay artrosis más meniscopatía, el resultado a 1 año plazo es igual a hacer kinesiterapia que operar. Y es un poco más barato hacer kinesiterapia. Y en cuanto al bastón, se usa principalmente la artrosis de rodilla, disminuye el dolor, mejora la funcionalidad, mejora la calidad de vida, y por otro lado, los pacientes que tienen bastón van a caminar más rápido que si no lo tienen. Así que realmente es una ayuda importante. Y veamos la terapia farmacológica. Aquí efectivamente están los antiinflamatorios, analgésicos, adyuvantes, corticoides, etc. Y el más común utilizado es el paracetamol, que efectivamente, si vemos aquí, ustedes ven que el uso es favorable al paracetamol, si bien los resultados no son espectaculares. Pero lo que ustedes pueden hacer es darlo 6 días. Y el paciente, si una dosis bien dada durante 6 días anda mejor, quiere decir que el paracetamol le va a servir por toda su vida. ¿Sirve cuándo? En artrosis leve a moderada, pero ojo, ¿cuál es el error que cometemos? Úselo cuando le duela. Eso no sirve para nada. El paracetamol hay que usarlo por horario, incluso antes que venga el dolor. Entonces usted le dice en la mañana, tómese el paracetamol, parta con paracetamol. Así como parta lavándose los dientes, parta con paracetamol. Y eso le va a disminuir el dolor a lo largo del día. Solamente hay que tener consideración con daño hepático y la baja adherencia. Cuanto al tramadol, es un buen analgésico, pero hay que titular la dosis, hay que partir de a poquitito. No hay que darle dosis alta a los pacientes porque se marean y se ponen a vomitar, y traten de que vuelva a tomarlo, nunca más en su vida. Así que hay que tener ojo en los pacientes ancianos. Y esto mismo es lo que lleva a baja adherencia. Por eso, si ustedes titulan la dosis, lo logran hacer bien. Veíamos que tiene un componente inflamatorio la artrosis. Por lo tanto, tiene mejor efecto el uso de antiinflamatorios que utilizar solo el paracetamol, pero hay que tener cuidado con los efectos secundarios a largo plazo. Y bueno, para los gastrointestinales uno puede usar los COX-2, pero los efectos cardiovasculares y renales siguen ocurriendo con todo tipo de antiinflamatorios. Y lo mejor es usarlo por golpes, pocos días, pero denlo en dosis plena. No tómese uno de vez en cuando porque el paciente va a estar tomando un año y no le va a servir para nada. Y evitar en lo posible el uso crónico. Y cuando utilicen en forma crónica, ahí sí utilicen los que tienen inhibidores de la COX-2 porque ahí es cuando son útiles. No sirve esto que se está haciendo ahora en los consultorios que lo dan por 15 días. Por 15 días denle otro, que no necesita ser COX-2. No tiene ningún beneficio. Es para uso a largo plazo, más de un mes. Y en cuanto al uso de corticoides intraarticulares, son útiles, especialmente en las primeras semanas, como ustedes ven aquí, el independiente... esta cosa me costó. Aquí está. Dura poco el efecto, ya a los 3 meses el efecto se ha perdido, pero cuando hay derrame articular es bastante útil. Y el mejor efecto se ha obtenido con la triamcinolona, que es de más duración. Otra terapia que es la viscosuplementación, que consiste en el ácido hialurónico inyectado intraarticular para formar una especie de colchoncito sobre la articulación,
que el uso está poco precisado, hay muchas diferencias entre los preparados en cuanto a peso molecular, en cuanto a entrecruzamiento de fibras, y los estudios se han medido con desenlaces diferentes, así que no está claro quiénes son los que se benefician, pero serían artrosis dolorosas con poco daño radiológico en rodillas. Las otras no está tan claro el beneficio. Y seguimos con los modificadores de la sensibilización central, los mismos que se usan para la fibromialgia, duloxetina y pregabalina, y ustedes ven con duloxetina que disminuye el dolor con respecto al placebo ya a las 13 semanas y sirve como coadyuvante en el tratamiento. Y esto, las drogas modificadoras, tenemos la glucosamina, condroitin sulfato, diacereína, los no saponificables, los peptidocolágenos. Ustedes saben que están sumamente controvertidos. Mucha variabilidad en los efectos, mucho efecto placebo, hay estudios con 60% de efecto placebo. Estudios de mala calidad, sesgo en la publicación, y esto ha llevado a que estudios en Estados Unidos dan malos resultados, estudios en Europa dan buenos resultados, hasta que ahora último fue justo al revés. Este estudio hecho en Estados Unidos dio mejor resultado glucosamina, clorhidrato y condroitin sulfato, y en cambio este hecho en España por mi amigo Jorge Román resulta que mostró que el placebo tuvo mejor efecto que condroitin sulfato con glucosamina. Vale decir, todavía seguimos con la duda real de cuánto funcionan o no funcionan, o a quiénes le funcionan, y probablemente ahí está el punto. Y en cuanto a que sean drogas modificadoras, hay varios estudios, pero solamente uno hecho con condroitin sulfato y granulato de estroncio con técnica radiológica adecuada han mostrado que se retarda la progresión en la artrosis de rodilla a 2 y 3 años. Todos los otros estudios han sido controvertidos, por lo tanto tenemos alguna evidencia, pero necesitamos evidencia más sólida todavía a futuro para poderlo asegurar con plenitud. Los otros medicamentos solamente tienen estudios en artrosis de rodilla con resultados que avalan su uso, pero tampoco son tan espectaculares. Y lo que está de moda, ¿qué pasa con las células madre? Resulta que las células madre se ha demostrado que sirven cuando hay una lesión. O sea, ustedes tienen un accidente y se volaron un pedazo de cartílago, pónganle células madre, era un cartílago sano, va a crecer un cartílago sano. Pero ¿qué pasa? Resulta que la artrosis trae información genética para desarrollar artrosis. Ustedes toman estas células madre, las ponen, mejora, ¿y qué pasa después con esa información genética que ya está programada para desarrollar artrosis? Vuelve a desarrollar artrosis. Entonces, hasta el momento no podemos recomendarla como terapia para su uso en la artrosis de rodilla y usarla solamente a nivel experimental. Ustedes van a ver que les van a llegar un montón de propaganda de uso de células madre. Yo tengo pacientes que las han utilizado, se han gastado 7, 10 millones de pesos con resultados que realmente han sido muy discutibles. Por lo mismo, en el momento solamente aconsejarlo como terapia de investigación. Así que, resumiendo todo lo que he dicho, la osteoartritis no es una enfermedad benigna. Aumenta la mortalidad de los pacientes. Por otro lado, hay que considerar que el dolor es multifactorial y el tratamiento, como ustedes vieron, por la cantidad de efectos sobre el dolor, tiene que ser personalizado. El tratamiento debe tener objetivos claros y precisos. Y la kinesiterapia es lejos lo que se ha demostrado más útil, más que cualquiera de todos los otros medicamentos. Tenemos que evitar los AINES, pero cuando los usemos, usémoslos de verdad. Uso limitado de los corticoides y la viscosuplementación. Hay que usar juiciosamente las drogas de acción lenta. Pues yo les decía, todavía hay peleas, hay discusiones, cuánto sirven. Entonces nosotros tenemos que usarlas realmente en quienes pensemos que vaya a ser útil. Y en ello tenemos que tomar en cuenta todas las características clínicas del paciente. Y entonces, ante la pregunta, ¿qué hacer si falla la analgesia? Tenemos que revisar las dosis de los analgésicos que estamos dando. Revisar el cumplimiento de la terapia. Muchos pacientes dicen que se los toman y no se los toman nada. Revisar las causas del dolor del paciente. Si tiene un componente neuropático, no va a servir solamente el paracetamol. Saber si el paciente está utilizando otras terapias que puedan estar confluyendo o alterando nuestro resultado.
Reevaluar si el dolor es realmente por osteoartritis o por otra causa, como yo lo explicaba antes. Y por lo tanto, ante el título, cuando la analgesia no es suficiente, lo que tenemos que replicar es que la analgesia por sí sola jamás es suficiente. Muchas gracias por su atención.